enfrentan constantemente con abandonar sus estudios. Bueno, son demasiados los jóvenes que teniendo la oportunidad de estudiar desean abandonar los estudios. Dice que el índice mayor es en las ciudades grandes, pero también aquí sucede, ¿verdad? Dice que el análisis de la situación muestra que los colegios con los índices más bajos son los que enfatizan en decirle a los jóvenes que sigan sus estudios con responsabilidad. Dice que premian los logros de los jóvenes, pero para esto necesitan mucho el apoyo de los padres para lograr el plan que las escuelas han planeado para cada uno de los jóvenes. Dice que un joven que abandona sus estudios en largo plazo va a estar enfrentando, va a ser más difícil para él encontrar algún trabajo y se va a desplazar en lo que avanzar se refiere. Dice, por no estar capacitado en lo más mínimo, corre el grave riesgo de tener malas consecuencias para él y cuando él se quiera casar y quiera tener una familia. Entonces, que tú abandones los estudios, importa mucho que tú no los abandones. ¿Por qué? Porque te va a afectar en un futuro. Cuando tú quieras tener tu casa, cuando tú quieras tener tu familia, no van a ser tan fáciles las cosas. Cuando tú dejes tus estudios, a veces tienen luchas y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, qué son esas causas por las cuales ustedes a veces han pensado querer abandonar los estudios. Y dice, las causas por las cuales abandonan los estudios. Número 1, exigencias escolares y requisitos sociales. Una de ellas es cuando nosotros batallamos mucho con alguna materia. Con alguna materia que ustedes dicen, esta materia no me entra, ¿verdad? Esta materia es muy difícil para mí y empiezas a decir, es que yo no la voy a hacer, es que yo no voy a seguir adelante porque es, por decir, vamos a decir, una de las que siempre se hace un poquito más difícil son las matemáticas para algunos, no estoy diciendo que para todos, a lo mejor es otra que para otros se les hace más fácil, pero para ti te está ocasionando un desafío en tu vida y decir, pues no la voy a hacer, o sea, por más que estudio, por más que me preparo, o sea, no me entra, ¿verdad? Y otras son los requisitos sociales, el vestir, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Todo eso puede ser cansado para el adolescente, para el joven. Puede traer desánimo, desaliento a sus vidas, porque ahorita en esta sociedad que vivimos, pues nos exige mucho, ¿verdad? Que a veces los padres tienen un trabajo que no llega mucho recurso y a veces los jóvenes quieren andar muy a la moda. Esa es una exigencia de la sociedad, ¿verdad? Que quiere que anden pues a la última, como dicen, o en tu forma de hablar, quieren que hables como acá, como dicen los adolescentes, a nuestra onda, así como nosotros hablamos. Entonces, a veces cuando hablamos, todo eso les afecta a ustedes como adolescentes en querer abandonar los estudios. Dice que la mayoría de los casos son idénticos a los que enfrentan los que sí siguen sus estudios hasta terminar. Me quedaba yo pensando y digo yo, a veces bueno, yo no seguí estudiando, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la escuela yo decía, a lo mejor yo soy la única que batallo, a lo mejor el problema está en mí, ¿verdad? Y si podemos ver aquí, el problema que tú batallas, lo batalla otro que quizá tenga una capacidad más alta o que tú ves que saca mejores calificaciones que tú. Dice que lo diferencia es la intensidad de sus frustraciones, desalientos y finalmente su rechazo al sistema. Entonces, lo importante es cómo te está afectando a ti todas estas cuestiones de cómo te vistes, de las materias y todo eso. El primer punto que les decía es exigencias escolares, o sea, las materias, y requisitos sociales, o sea, el vestir, el hablar, el comportarse. Y el segundo, la segunda causa por las cuales abandonan los estudios es programas de estudios experimentales y métodos de enseñanza ineficaces
Los alumnos que han sido perjudicados por los métodos ineficaces de enseñanza corren el más riesgo en abandonar los estudios. Entonces, a veces hay programas que en lugar de beneficiar a los alumnos, los perjudican. Entonces, en lugar de que avance el alumno, lo avienta más a que tome la decisión de abandonar sus estudios. El primero era exigencias escolares y requisitos sociales. El segundo es programas de estudio experimentados y métodos de enseñanza ineficaces, o sea que no le producen al adolescente, ¿verdad?, un bienestar, sino lo atrasan más. El tercero es el aburrimiento y la frustración. Los estudiantes que abandonan sus estudios consideran su decisión como una solución a una larga historia de aburrimiento y frustración. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esta situación de que ya estoy aburrida o ya estoy cansada, ya quisiera estar en tercero? Y dice, por ejemplo, se fastidian de tantos reportes, de tantos fracasos de las materias, consecuencias de una mala conducta, suspensiones, expulsiones, y hasta también lo que los llega a hacer que abandonen sus estudios es pensar que los directores, que las autoridades de las escuelas están en contra de ellos. ¿Cuántos padres que están aquí no han escuchado que los niños dicen, es que el perfecto, es que la directora, es que la trae contra mí, o me tiene mucho coraje? Entonces todo eso ellos se los traen y eso puede hacer que ellos decidan abandonar los estudios. Y dice otros problemas. Y uno de esos problemas es el abuso de bebidas y drogas. Cuando abusan de las bebidas, cuando tienes amistades que no te convienen, que te empiezan a inducir por las drogas, que te empiezan a inducir por la bebida, que te dicen esto no es malo, esto es bueno, y ahí va Dorita a tomarse una, acá que una no es ninguna, y te la tomas, y ahí empieza, ¿verdad?, el abuso a esas cuestiones. ¿Y qué empiezas a decir? ¿Para qué estudio? Así estoy bien, ¿verdad? ¿Para qué estudio? ¿Para qué continúo? Entonces dice que las amistades de jóvenes con pensamientos de perdedores. Todo el joven que a ti te diga o te dé consejos que tú sabes, porque son jóvenes y saben cuando les dan diciendo, no son chiquitos para que mamá les diga, esto es bueno, esto es malo. Ustedes saben lo que es malo. En la iglesia, en cada célula se les habla qué es lo bueno, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, una amistad que no conviene, uno de volar se da cuenta. Le decía yo una tarde a mami, cuando yo estaba en la secundaria, una amiga mía, ella sabía que yo era cristiana, y llevó unos cigarros, y le dijo a otra compañera mía de traer un regalito, y luego yo le dije, yo de curiosa dije, pues yo también quiero del regalito, y luego me dijo, bueno, si quieres del regalito, pues ya ven cómo está la secundaria Lucia Blanco, tiene mucho patio para atrás. Dijo, bueno, allá en la esquina ya las espero cuando timbren para el receso. Y ahí va Dora, pues ahí cuando ya estaba ahí, dijo, pues ¿quieres el regalito? Era un cigarro. Y ella sabía que yo no iba a fumar, por eso no me decía a mí. Pero yo de curiosa le dije, yo quiero de ese regalito que le llevas a mi compañero. Entonces cuando fui, le dije, no, pues ya no quiero, ¿verdad? Pero las amistades que no convienen, mejor de lejos, porque ellos tienen pensamientos ¿de qué? ¿De victoriosos? De perdedores. Entonces lo que te van a aconsejar son cosas que no están bien. Entonces te van a decir que hagas cosas que tú sabes y aunque tú las sepas, vas a estar entre la rayita de hacerlo y no hacerlo. Y muchas veces sí caemos y sí lo hacemos. Entonces otro de los problemas es la consecuencia de vivir en una familia dividida. Cuando vemos a papá y a mamá, o sea, cada quien anda por su rumbo y una familia totalmente dividida. O sea, no tienes el apoyo, es una familia que la mamá anda allá, el papá anda acá en sus problemas y
Ajá. Exacto. Entonces, cuando tienen esos problemas, pueden venir a su mente el querer abandonar sus estudios, pero no los deben de abandonar. El joven que no recibe suficiente aliento y orientación ante sus frustraciones escolares, ese puede abandonar sus estudios. O sea, el padre siempre tiene que estar alentando y diciéndole a su hijo que siga. Porque como vemos ahorita, si hay una familia dividida, va a ser más difícil para el joven, ¿verdad?, enfrentar esas frustraciones, esas cosas. ¿Por qué? Porque va ya al mundo y va a agarrar los consejos que les dé el mundo. ¿Por qué? Porque papá y mamá no están. Esos son algunos de los problemas que a ustedes les pudieran hacer que abandonaran sus estudios. Ahora, los efectos de abandonar los estudios. Dice, la capacidad limitada de ganarse la vida. Las investigaciones demuestran que los que abandonan sus estudios no solo tendrán menos posibilidad de ser triunfadores en el mundo laboral, sino tendrán menos posibilidades de tener trabajo con la consecuente pobreza. Podemos ver que ahorita pues todo está muy elevado. Si ustedes acompañan a su mamá o a su papá al mercado o a comprar el mandado, podemos ver que ya ahorita realmente está muy alto. Y a ti te afecta mucho el abandonar los estudios. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil que tú encuentres un trabajo donde puedas ganar mejor. ¿Sí? Vas a tener más problemas para encontrar un... Bueno, lo que iba a decir es que sí es cierto, porque hay mucho proceso de que nos andan diciendo que ni siquiera si tú te sales ahorita de la secundaria, no te van a dar trabajo en ningún lugar, porque ni siquiera de la prepa dan permiso de trabajar. Apenas necesitan una carrera o apenas acabar una preparatoria con bachillerato. Miren, yo le comentaba cuando Anita me dio la enseñanza esta, yo le digo, pues qué ejemplo soy yo si yo no seguí estudiando. Y le digo a Lidia, y Lidia me dice, sí eres un ejemplo, para que tú puedes darle la experiencia de que no estudiaste y cómo has batallado, cómo se batalla, porque yo he trabajado en trabajos y tienes que trabajar muy rudo, y trabajas más que un profesional, y yo lo veo con Lidia. Porque a veces estamos con los mensajes y yo estoy en mi trabajo y yo ando para aquí y para acá y tengo un patrón que me trae así. No creo que es mami cuando trabajaba antes. Cuando trabajaba en otros trabajos y yo le mandaba un mensaje a Lidia y le digo, ya estoy bien cansada porque antes trabajaba aquí en Gutiérrez y la señora me hacía bajarle todos los mostradores de vestidos, cambiarlos. Y luego al día siguiente quería que otra vez se los volviera a cambiar. Y yo le decía a Lidia, me arrepiento de no haber estudiado, porque tú estás sentadita ahí, estás ganando. Y ella realmente no me pagaba un salario que digas tú, pues la voy a hacer o la voy a alcanzar con ese dinero. Pero pues tenemos que trabajar. Entonces la importancia de que tú no abandones tus estudios es que te va a afectar en el futuro, cuando tú quieras trabajar, cuando tú quieras salir adelante, cuando tú quieras tener para ti, o cuando tú veas una necesidad en tu casa con tu mamá, vas a tener el recurso para apoyar a tus padres, para sustentarte tú mismo. Y yo veo a Lidia y yo digo, yo creo que no estoy bien, porque yo la veo que ella se sustenta sola. Fíjese que cuando Lidia estudió, se graduó una viejecita. No me van a creer, pero yo, mira la viejecita que... Sí, porque tener que ir, transportar el camión y todo, bueno, es el querer, el hacer. Y el segundo, los segundos efectos de abandonar los estudios es el alfabetismo funcional. Las estadísticas son distintas en distintos países, pero son demasiados los que leen a un nivel por debajo del sexto año de escuela. Pérdida del interés en querer superarse en otras áreas. Cuando ustedes empiezan a querer abandonar los estudios, no nada más les afecta en la escuela, no nada más les afecta en lo laboral, sino en muchos aspectos.
porque ya te desanimas en la escuela, ya no quieres hacer esto, ya hay menos interés en hacer otras cosas en diferentes áreas de tu vida. Aparte del gran impacto que ocasiona esto en nuestra vida, a gran escala del fracaso en la escuela está el fracaso importante en la vida personal del que abandona, o sea, te afecta en tu vida personal. ¿Por qué? Porque ya no hay interés de hacer otras cosas en tu vida. Dice que a menudo dejas de triunfar en otras áreas de tu vida, ¿verdad? Ya, como ya fracasaste, tú tienes en tu mente, no, pues ya fracasé en esto, pues intento en esto otro, y pues ya. O sea, te crea una mentalidad de derrota, de fracaso para tu vida. Con frecuencia asumen una actitud de indiferencia. Quien lo diga las mamás, si no han visto a sus hijos indiferentes. Bueno, nosotros en este caso vemos, ¿verdad?, el caso de mi sobrino Jera, que a veces mi hermana le habla y él tiene una actitud indiferente a lo que ella le está diciendo, a lo que ella le está explicando. Y a veces ahí se mete su papá, se mete su abuelita, y quieren que él entienda, pero hay muchas cuestiones, como decía David, que a veces decimos, es que el jovencito este no vino por esto, pero son luchas, son pruebas que ustedes están pasando y que nosotros como adultos debemos entenderlos, debemos de ayudarlos. ¿Por qué? Porque quizá no pasó tan igual en nuestra época, en nuestro tiempo de pasar por los estudios, pero lo pasamos y necesitamos entender que ustedes pasan esas situaciones en su vida que vienen a su mente, el querer abandonar, ¿verdad?, los estudios. Ahora vamos a ver la perspectiva de la Biblia sobre el abandonar los estudios. Dice que Dios nos ha dado a cada ser humano la curiosidad y el deseo de aprender. La capacidad de pensar y aprender se encuentra en sus dones más preciados, y Dios espera que el hombre use sus dones al máximo en sus habilidades. Y quiero que alguien que traiga Biblia me ayude a leer Timoteo 4, del 12 al 14. Y eso no me lo sé. Bien fuerte que lo pueda leer. ¿Cuánto del 12? Sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Hasta el cuál? Hasta el 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, aunque la expresión de Pablo a Timoteo para no descuidar su don se refiere específicamente a un don sobrenatural que le fue dado para usarlo en su ministerio. La palabra de Pablo expresa claramente que Dios da dones para que se usen, y eso ciertamente incluye el don del intelecto. La palabra de Dios da primera importancia al estudio y a la educación, y quiero que me ayuden a leer varias citas bíblicas, que es Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 24:5. 4:5. Sí. El hombre sabio es fuerte y de Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte en producto aprobado, como veo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Bueno, vemos en estos versículos cómo Dios hace énfasis en el intelecto, en aprender, en que es más importante
que dice que es más importante un sabio que un fuerte, ¿verdad? Puede tener más importancia, ¿verdad? Porque muchas veces yo cuando pensaba en esto, digo, a veces la adolescencia, los jóvenes dicen, no, pues vente, porque acá somos más fuertes y no sé qué. Pero cuando tu papá o tu mamá te da un consejo, tú debes de ser sabio, tú debes de recordar, ¿verdad? Que conoces a Dios y que tienes temor de Dios y que tienes un respeto a Dios primeramente y a tus padres. Dice que la respuesta al problema del abandono de los estudios, ahora vamos a ver eso. ¿Cuáles son las respuestas al abandono de los estudios? Al llegar yo le comentaba a la hermana que aquí abarca mucho para los papás, son consejos para los papás, pero no porque sean para los papás. Yo pensaba cuando los estaba leyendo, cuando los estaba anotando, digo yo, para que esto sea eficaz, tiene que ser de dos, el papá y el hijo. Porque por más que el papá quiera, si el hijo no pone de su parte, no porque tú escuches, es que tu mamá tiene que ponerte atención, tú de ahí te vas a dar la parte, es que mi mamá tiene la culpa. O sea, no, es tu responsabilidad y es la responsabilidad de tu papá, es de los dos. Entonces, uno es escuchar, dice establecer una buena relación de confianza con el jovencito y demostrar su disposición de escuchar sin criticar o corregir. O sea, ahí se nos da, porque a veces yo les digo porque era casi siempre se la pasa con nosotros y siempre queremos, como las tías, como las mamás, a corregirlo y a regañarlo, porque te portaste mal, pero no nos damos cuenta que ellos tienen problemas y que antes de un regaño, antes de muchas cosas, ellos necesitan que los escuchemos, que les demos confianza, y ellos deben de tener confianza a sus padres, a nadie más que a sus padres, primeramente a sus padres. Deben de tener esa confianza que una al hijo con el padre, ¿verdad? Y el padre debe de construir esa confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces, ay, mi mamá me va a regañar, me va a decir que estoy mal en esto, y prefieren decirle al amiguito o al compañero. Entonces, es importante que se establezca una confianza, pero la confianza es mutua, ¿verdad? El padre tiene que hacer porque el muchachito o el jovencito le tenga confianza, pero también el jovencito debe de prestarse, ¿verdad?, esa confianza. Dice empatizar, establecer una relación de confianza, escuchar cuando hablan de sus frustraciones y problemas, empatizar con las expresiones emotivas de sus frustraciones y por último, entrar en acción para corregir los problemas problemas de aprendizaje. La empatía es el puente entre el problema y la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay empatía, o se da el problema o hay una solución, ¿verdad? Cuando hay un hijo se ve empático, o sea, se ve indiferente, pues ¿qué hay que hacer? Hay que accionar ante esa situación y encontrar una solución, porque si se deja pasar, después va a ser un problema, ¿verdad? El alentar, procurar comunicar al adolescente que la meta de que vales a la escuela no es lograr la perfección, sino el desarrollo. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes la peor lucha que tienen es el querer ser mejores que otros? Es decir, es que tú eres como en la escuela, ¿verdad? No sé si en la secundaria lo digan, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Porque pues sucede, ¿no, verdad? El decir, es que tú eres un burrito, yo soy más eficaz. O sea, el querer la perfección, es decir, yo sé más que tú. Entonces, el que... Ahí en la secundaria hay un huerquío que siempre el rollo y siempre anda diciendo, yo soy mejor que tú, y le digo, mira, si tú andas reprobando, por lo menos yo paso. Son más competitivos. Son más competitivos por O sea, ellos. ese es un problema, ¿verdad? Que los padres tienen que ver con sus hijos, ¿verdad? El decirles, el estarles dando ánimo, pero estarles diciendo que el ir a la escuela no es para ser el mejor, sino es un desarrollo que se va a ir dando, ¿verdad? Ellos van a ir aprendiendo poco a poco
que no tengan una baja autoestima, pero que no se crean más que otros, ¿verdad? Porque